Mi hijo avaricioso tramó un plan para robar nuestra casa, así que lo eché y lo desheredé por completo. Soy el dueño de 57 años de una pequeña tienda de comestibles en la ciudad, un negocio que ha estado en mi familia por 3 generaciones. Nunca pensé que tendría que elegir entre mis hijos, pero la vida tiene una forma de forzarnos a tomar decisiones imposibles. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver cómo mis propias acciones ayudaron a crear la situación que casi destruyó a nuestra familia. Mi esposa, Jill, y yo criamos a 3 hijos juntos en nuestra modesta casa de 2 pisos en la calle Maple. Ella es una médica dedicada en el Hospital St. Mary's, mientras que yo dirijo la tienda de comestibles familiar que ha servido a nuestra comunidad desde que mi abuelo abrió sus puertas por primera vez en 1947. No éramos ricos de ninguna manera, pero les brindamos una vida cómoda a nuestros hijos. Jim, de 23 años, Emily, de 20, y Michael, de 17. La tienda no nos ha hecho ricos, pero ha mantenido la comida en la mesa y ha pagado los aparatos ortopédicos, los viajes escolares y las vacaciones familiares ocasionales a la playa. Jim, nuestro hijo mayor, siempre fue el rebelde. Desde el momento en que pudo caminar, causaba problemas. Rompía las ventanas de los vecinos, jugaba béisbol, robaba dulces de mi tienda, se metía en peleas en la escuela. Limpiaba sus desastres, inventaba excusas para su comportamiento, me convencía a mí mismo de que era solo una fase que superaría. Los niños serán niños, le decía a Jill cuando ella expresaba su preocupación. Después de todo, él era mi hijo, mi primogénito, el que me llamó papá por primera vez y me hizo sentir que podía conquistar el mundo. Cuando Jim embarazó a su novia, Katie, a los 22 años, se apresuraron a casarse. Los apoyé, con la esperanza de que la responsabilidad finalmente lo hiciera madurar. Pagué una pequeña boda en la iglesia local, les compré muebles básicos e incluso les ayudé con el primer mes de alquiler de su apartamento. Luego llegó la noticia. Ya no podían pagar el lugar porque Jim seguía perdiendo trabajos. Trabajaba en algún lugar durante unas semanas, luego renunciaba porque estaba por debajo de él o lo despedían por no presentarse. Nos rogó que los dejáramos quedarse hasta que encontrara un trabajo estable. Jill dudaba, pero la convencí. Es nuestro hijo, dije. No podemos darle la espalda a la familia. Esas palabras volverían para atormentarme. Los problemas comenzaron casi de inmediato. Primero, fueron las quejas de que su habitación era demasiado pequeña, a pesar de que era la misma habitación en la que había crecido. Luego vinieron las sugerencias de que Katie no se sentía cómoda compartiendo espacio con él. Ofrecí nuestra habitación de invitados como alternativa, pero eso no fue suficiente. Quería que Katie compartiera habitación con Emily, que estaba estudiando para sus exámenes finales de medicina. Cuando me negué, tuvo el descaro de sugerir que Jill y yo deberíamos ceder nuestro dormitorio principal. Las demandas aumentaron como una inundación lenta. Trataba a sus hermanos como sirvientes personales, esperando que limpiaran después de él, lavaran su ropa, cuidaran a su bebé. Cuando Emily se negaba, concentrada en sus estudios, hacía berrinches dignos de su hijo pequeño. La seguía por la casa, llamándola egoísta, alegando que pensaba que era demasiado buena para su propia familia. Michael, mi hijo menor, comenzó a pasar más tiempo en las casas de sus amigos solo para evitar la tensión. El ambiente de nuestra casa cambió. Las cómodas cenas familiares que siempre habíamos disfrutado se convirtieron en campos de batalla. Jill trabaja muchas horas en el hospital, así que siempre me aseguro de que la cena esté lista cuando llega a casa. Es nuestro ritual, un momento de paz en su agitado día. Pero Jim empezó a comerse sus porciones antes de que ella llegara, y luego tuvo el descaro de enfadarse cuando le pedí que repusiera lo que se había llevado. También asaltaba las comidas de Emily, dejándola con hambre después de largos días de estudio. Lo que no sabíamos entonces era que Jim ya estaba tramando algo. Había estado investigando a abogados locales especializados en derecho de la tercera edad, recopilando información sobre la tutela y el poder notarial. Incluso había comenzado a difundir rumores por el vecindario sobre cómo Jill y yo nos estábamos volviendo olvidadizos y teníamos dificultades para administrar la casa. Le decía a cualquiera que lo escuchara lo preocupado que estaba porque viviéramos solos, como solo quería ayudar a sus padres ancianos. La situación con el bebé se convirtió en otro punto de conflicto. Jim exigía que Emily cuidara al niño, alegando que no tenía nada mejor que hacer ya que no tenía trabajo ni hijos propios. Cuando señalé que sus estudios eran un compromiso de tiempo completo, se burló. ¿Qué es más importante que la familia?, preguntaba, sin rastro de ironía. Rechacé sus demandas, recordándole que su educación era lo primero, pero él simplemente esperaba hasta que yo estaba en la tienda para empezar a acosarla de nuevo. Katie, su esposa, se volvió cada vez más retraída. Pasaba horas en su habitación, saliendo solo cuando era necesario. Cuando salía, notaba cómo se estremecía ante los ruidos fuertes,
como comprobaba el estado de ánimo de Jim antes de hablar. Debería haber reconocido las señales. Jill ciertamente lo hizo, pero todavía llevaba las anteojeras de mi padre, viendo solo lo que quería ver. Todo cambió una noche a finales de marzo. Llegué a casa de la tienda y encontré a Emily inconsciente al pie de las escaleras, con sus libros de texto esparcidos a su alrededor como hojas caídas. Mi corazón se detuvo. Jim no estaba en casa, no contestaba el teléfono. La llevé corriendo al hospital de Jill, con la mano temblando tanto que apenas podía agarrar el volante. Cuando Jim finalmente apareció a la mañana siguiente, su respuesta me heló hasta los huesos. No es gran cosa. Estás exagerando. Se recuperará pronto. Más tarde, descubrimos el alcance total de su plan. Había estado revisando sistemáticamente nuestros documentos personales cuando estábamos fuera, haciendo copias de nuestros documentos financieros, la escritura de la casa y las pólizas de seguro. Había abierto tarjetas de crédito a mi nombre utilizando información que había robado de mi oficina. Incluso había comenzado el papeleo para transferir la propiedad de la tienda de comestibles a sí mismo, falsificando mi firma en varios documentos. Su plan, tal como lo reconstruimos, era terriblemente detallado. Había estado reuniendo pruebas de nuestro supuesto deterioro mental, tomando fotos de reparaciones menores en el hogar que no habíamos realizado, documentando cada vez que Jill trabajaba hasta tarde o yo olvidaba algo en la tienda. Había estado en contacto con un abogado turbio que se especializaba en protección de activos familiares, un código para ayudar a los hijos adultos a tomar el control de los activos de sus padres. El abogado había redactado documentos que le habrían otorgado a Jim un poder notarial sobre Jill y sobre mí, utilizando su condición de hijo mayor y nuestro estado mental en declive como justificación. Planeaba obligarnos a ingresar en un hogar de ancianos, alegando que era por nuestro propio bien. Una vez que estuviéramos fuera de la casa, tenía la intención de venderla y la tienda, utilizando a nuestro nieto como palanca para mantenernos sumisos. Incluso había comenzado a buscar casas de lujo en otro estado, planeando utilizar el trabajo de nuestra vida para financiar su nuevo comienzo. Jill y yo nos turnamos para quedarnos en el hospital con Emily. Cada vez que iba a casa a buscar suministros, encontraba evidencia de fiestas. Botellas vacías, quemaduras de cigarrillos en los muebles, basura por todas partes. La casa que tanto me había esforzado por mantener estaba siendo destruida pieza por pieza. Pero la verdad era mucho peor que la mera falta de respeto por nuestro hogar. Una tarde, regresé a casa para tomar una siesta. Jim estaba arriba, y su voz se escuchaba a través de la rejilla de ventilación, una vieja peculiaridad de la construcción de nuestra casa que a menudo había delatado los secretos de los niños cuando eran más pequeños. Estaba hablando por teléfono con su abogado, jactándose de lo fácil que sería convencer a un juez de que éramos incompetentes. Mi mamá trabaja muchísimas horas en el hospital, dijo, y mi papá se está volviendo olvidadizo. A veces incluso quema la cena. Se rió. Nadie va a cuestionar a un hijo preocupado que cuida de sus padres ancianos. Luego mencionó a Emily. Ella había descubierto su plan cuando encontró algunos de los documentos legales en su habitación mientras buscaba un libro de texto perdido. Lo confrontó al respecto, amenazando con exponerlo. Así que la empujó por las escaleras y luego huyó, dejando a su hermana por muerta. Se estaba riendo de ello por teléfono, llamándolo un accidente feliz que en realidad podría ayudar a su caso. Después de todo, ¿qué padres competentes dejarían que su hija se cayera por las escaleras? Sentinosas. La cámara de seguridad que había instalado después de un intento de robo el año pasado había capturado todo. Mis manos temblaron mientras veía las imágenes. Mi hijo, mi primogénito, empujando deliberadamente a su hermana. La rabia en su rostro era la de un extraño. Lo vi 3 veces, con la esperanza de ver algo diferente, algo que hiciera que no fuera cierto. Pero ahí estaba, en blanco y negro, la verdad sobre en quién se había convertido mi hijo. Esa noche, lo confronté. Fuera, dije, sosteniendo mi teléfono con la evidencia en vídeo. Vete ahora o voy a llamar a la policía. Me miró fijamente, con el rostro retorcido en una mueca horrible. Nunca volverás a ver a tu nieto, espetó. Pero me mantuve firme. Mi hija todavía estaba en el hospital por su culpa. Tenía otros hijos que proteger. Katie eligió irse con él, acunando a su bebé cerca. Le deslicé mi tarjeta de presentación con mi número de celular personal escrito en el reverso. Si alguna vez necesitas ayuda, susurré. Ella asintió, casi imperceptiblemente, antes de seguir a Jim por la puerta. Emily se recuperó lentamente, y finalmente nos contó todo. Jim había estado planeando esto durante meses, tal vez incluso antes de que Katie quedara embarazada. Había utilizado nuestro amor por él y nuestro apego a nuestro nieto para manipularnos, contando con mi culpa y el agotamiento de Jill para hacernos vulnerables. Amenazó a Emily cuando descubrió su plan,
advirtiéndole que guardara silencio o ocurrirían accidentes. Ella había estado tratando de averiguar cómo decírnoslo cuando él la atacó. Después de que se fueron, descubrimos más evidencia de sus planes. Ya se había puesto en contacto con agentes inmobiliarios para poner la casa en venta, alegando que tenía poder notarial. Había estado malversando dinero de la tienda, pequeñas cantidades que pensó que no notaríamos. Incluso había comenzado a difundir rumores en el hospital de Jill sobre sus problemas de memoria, sentando las bases para sus afirmaciones sobre su competencia. Han pasado 6 meses desde que eché a Jim. A veces, cuando la culpa amenaza con abrumarme, recuerdo a Emily en esa cama de hospital, a Jill llorando a su lado. Todavía llamo en secreto a Katie, para preguntar por mi nieto. Ha encontrado un pequeño apartamento, no mucho, pero limpio y seguro. Jim también las abandonó, desapareciendo sin dejar rastro. De tal palo, tal astilla, supongo. Aprendió a manipular al verme permitir su comportamiento todos esos años. La parte más difícil no es perder a Jim. En verdad, lo perdí hace mucho tiempo por su propio egoísmo. La parte más difícil es aceptar mi papel en la creación del monstruo en que se convirtió. Cada vez que limpiaba sus desastres, inventaba excusas para su comportamiento, le enseñaba que las consecuencias eran para otras personas. Le fallé al no dejarlo fallar nunca. En estos días, nuestro hogar vuelve a estar en paz. Emily se graduó con honores y comenzará la escuela de medicina en el otoño, siguiendo los pasos de su madre. Las calificaciones de Michael han mejorado ahora que se siente cómodo estando en casa. Jill y yo nos hemos vuelto más unidos, más fuertes a través de la prueba. A veces me sorprendo esperando que Jim aparezca, para disculparse, para ser el hijo que siempre quise que fuera. Pero luego recuerdo a Emily al pie de esas escaleras, y sé que algunos puentes no se pueden reconstruir. La tienda todavía abre todas las mañanas a las 7. Todavía preparo la cena para Jill todas las noches. La vida continúa, pero ahora es diferente. He aprendido que ser un buen padre a veces significa tomar decisiones dolorosas. Hemos instalado mejores sistemas de seguridad, cambiado todas nuestras contraseñas y establecido protecciones legales adicionales. El abogado con el que Jim había estado trabajando está bajo investigación por el Colegio de Abogados del Estado. Mirando hacia atrás, debería haber visto el patrón. En la escuela secundaria, pedía prestado dinero de mi billetera, diciendo que lo necesitaba para útiles escolares, pero lo gastaba en videojuegos y cigarrillos. Cuando chocó mi auto a los 17 años, lo defendí ante la compañía de seguros, diciendo que yo era quien conducía. Cada vez que se metía en problemas, yo estaba allí con mi chequera y mis excusas, enseñándole la peor lección posible, que las acciones no tienen consecuencias. No para él. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero a veces el peso de la sangre es lo que nos ahoga. Ahora elijo proteger a los miembros de la familia que traen amor y luz a nuestras vidas, incluso si eso significa cortar lazos con el que trajo oscuridad. La semana pasada, Katie me envió una foto de mi nieto dando sus primeros pasos. La guardo en mi billetera, junto a donde solía guardar mis excusas para Jim. No es el final feliz que soñé como padre joven, pero es el final que necesitábamos para sobrevivir. Y tal vez, algún día, sea suficiente. Esta historia no se trata solo del drama de mi familia. Se trata del coraje para enfrentar mis errores, la sabiduría para cambiar de rumbo cuando es necesario y la fuerza para elegir lo correcto difícil sobre lo cómodo incorrecto. Me recuerda que el verdadero amor a veces requiere decisiones difíciles, y que proteger a nuestros seres queridos ocasionalmente significa protegerlos de nuestros propios instintos de protegerlos de todo dolor. Muchas gracias por escuchar mi historia. Si tiene algún comentario, me encantaría escucharlo, así que deje un comentario. No olvide dar me gusta y suscribirse si desea más historias como esta.